¿Has salido alguna vez del consultorio médico sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo tus pies? Esas palabras que jamás esperaste escuchar resonando una y otra vez en tu mente, robándote el sueño, llenándote de temor y desesperanza. ¿Y si te dijera que el diagnóstico médico no es tu sentencia final, sino que Dios tiene un poder de sanidad tan extraordinario que puede revertir cualquier enfermedad y que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está preparando un milagro específico para tu cuerpo? Hermano, hermana, quiero que sepas algo muy importante. No llegaste a este video por casualidad. En este preciso instante hay una batalla espiritual ocurriendo por tu sanidad. Hay fuerzas del mal que quieren que te rindas, que aceptes la enfermedad como tu destino final. Pero también está el poder sobrenatural de Jesucristo, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Existe un secreto espiritual escondido en las Escrituras sobre la sanidad divina que la mayoría de las personas desconoce. Una verdad tan poderosa que ha sido responsable de millones de milagros a lo largo de la historia, pero que el enemigo ha tratado de ocultar para mantener a los hijos de Dios en enfermedad y sufrimiento. La Biblia está llena de relatos de personas que recibieron diagnósticos imposibles desde el punto de vista médico, pero que experimentaron sanidades sobrenaturales, que dejaron a los doctores sin explicación. Casos documentados donde tumores desaparecieron de la noche a la mañana, donde corazones dañados fueron completamente restaurados, donde enfermedades incurables fueron sanadas instantáneamente. Pero, aquí está la pregunta que puede cambiar tu destino: ¿y si el diagnóstico que recibiste no es la palabra final de Dios para tu vida? ¿Y si Dios permitió que escucharas esas malas noticias precisamente para que pudieras experimentar su poder sanador de una manera que fortalezca tu fe para siempre? ¿Sabías que muchas de las sanidades más extraordinarias registradas en la Biblia ocurrieron en personas que habían sido desahuciadas por los médicos de su época? ¿Sabías que existe un patrón específico en la palabra de Dios que activa el poder sanador del Altísimo? En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a revelar verdades que pueden transformar no solo tu condición física, sino toda tu perspectiva sobre el poder de Dios. Secretos bíblicos que han permanecido ocultos para muchos, pero que Dios quiere revelarte hoy porque Él tiene planes de sanidad y restauración para tu vida. Quiero que sepas que quien permanezca hasta el final de este mensaje, quien tenga la fe y la disciplina de recibir cada palabra que Dios tiene preparada, puede experimentar una transformación sobrenatural en su cuerpo. Dios me mostró que hay personas viendo este video que han estado llorando en secreto, que han estado con miedo por los resultados médicos, que han estado cuestionando por qué Dios permite el sufrimiento. Pero quiero decirte algo: cada lágrima que has derramado, cada oración que has hecho en la madrugada, cada clamor silencioso de tu corazón, Dios lo ha escuchado todo, y tal vez este sea el momento exacto en que Él está respondiendo con poder sanador. Antes de continuar con esta palabra profética de sanidad que Dios tiene para ti, quiero pedirte algo muy importante. Si sientes que el Espíritu Santo te está tocando, si sientes que hay esperanza para tu situación médica, comenta la frase paz en Cristo. Esto no es solo un comentario, es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al mundo espiritual que tú crees que Jesucristo sigue siendo el gran médico. También dale like a este video, porque cuando lo haces, YouTube llevará este mensaje de sanidad a más personas que están pasando por lo mismo que tú. Imagínate que tu simple clic puede ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza a alguien que acaba de recibir un diagnóstico devastador, a una madre que está luchando contra el cáncer, o a un padre que necesita un milagro desesperadamente. Te felicito por ser parte de quienes ayudan a esparcir el poder sanador de Dios en el reino espiritual cada vez que compartes un mensaje de fe y sanidad. Estás sembrando semillas de milagros que producirán frutos sobrenaturales en las vidas de otros. ¿Sabes qué? Muchas personas no tienen acceso a iglesias donde se ore por los enfermos, otros están demasiado débiles para salir de sus casas, y estos videos son su única fuente de fe y esperanza. Tú, al apoyar este ministerio, estás siendo parte de algo mucho más grande. Estás siendo parte del ejército de Dios que lleva sanidad a los rincones más remotos del mundo. Quiero que sepas algo muy importante. En la penúltima lección de este mensaje, compartiré contigo una oración de sanidad específica que Dios me reveló para quienes han recibido malas noticias médicas. Una declaración profética que puede activar el poder sanador del Altísimo en tu cuerpo. Ahora vamos a comenzar la mensaje de sanidad que Dios preparó para ti hoy. ¿Sabías que la primera enfermedad registrada en la Biblia no fue física, sino espiritual? Cuando Adán y Eva pecaron, no solo trajeron muerte espiritual al mundo, sino también enfermedad física. Pero aquí está lo que pocos entienden: desde ese mismo momento, Dios ya tenía preparado el antídoto perfecto, Jesucristo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermana, quiero que entiendas algo fundamental. La enfermedad no es parte del plan original de Dios para tu vida. La enfermedad es una consecuencia del pecado en el mundo, pero Jesús ya pagó el precio completo, no solo por tus pecados,
sino también por tus enfermedades. Isaías 53, 4-5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no es poesía. Es una promesa específica de sanidad que se cumplió en la cruz del Calvario. Pero déjame contarte algo que va a cambiar tu perspectiva. En el Nuevo Testamento encontramos a un hombre llamado Lázaro. No solo estaba enfermo, estaba muerto. Llevaba 4 días en la tumba, su cuerpo ya estaba en descomposición, médicamente hablando. Era el caso más imposible que puedas imaginar. Cuando Jesús llegó, las hermanas de Lázaro le dijeron algo muy similar a lo que tal vez tú has pensado. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer. Pero escucha la respuesta de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego hizo algo extraordinario, lloró. No porque no tuviera poder para sanar, sino porque sintió compasión por el dolor humano. ¿Sabes qué significa esto para tu situación? Significa que, no importa cuán avanzada esté tu enfermedad, no importa cuán desalentador sea tu diagnóstico, no importa si los médicos ya no tienen esperanza, para Jesús ningún caso es imposible. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el poder sanador de Dios. En Marcos 5, encontramos a una mujer que había sufrido flujo de sangre durante 12 años. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, empeoraba. ¿Te identificas con esta mujer? ¿Has gastado tiempo, dinero y energía en tratamientos que no han dado los resultados esperados? ¿Has sentido que cada vez estás peor en lugar de mejor? Pero esta mujer hizo algo extraordinario. Cuando supo que Jesús pasaría por donde ella estaba, se dijo a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate en algo importante, ella no dijo tal vez sea salva o espero ser salva. Ella declaró con fe: seré salva. Cuando tocó el manto de Jesús, inmediatamente fue sanada. Jesús sintió que poder había salido de él y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ves el patrón? La sanidad no dependió del tiempo que había estado enferma. No dependió de cuánto dinero había gastado en médicos. No dependió de la complejidad de su caso médico. La sanidad dependió de su fe en el poder sanador de Jesucristo. Pero aquí está la pregunta clave: ¿estás tocando el manto de Jesús con fe? ¿O estás simplemente esperando que algo suceda? Porque hay una diferencia enorme entre esperanza pasiva y fe activa. La fe activa es la que dice: Señor, yo creo que tú puedes sanar mi cuerpo. Yo creo que tú sigues siendo el mismo Dios que sanó a los ciegos, que resucitó a los muertos, que hizo caminar a los paralíticos. Pero lo que pocos entienden es que Jesús no solo sanaba enfermedades simples, él sanaba casos que los médicos de su época consideraban completamente imposibles. ¿Sabías que en los tiempos de Jesús la lepra era considerada una sentencia de muerte? Los leprosos eran completamente aislados de la sociedad. Vivían en cuevas, tenían que gritar inmundo, inmundo cuando alguien se acercaba. Era una enfermedad tan terrible que muchos preferían morir antes que vivir con ella. Pero en Mateo 8, un leproso se acercó a Jesús y le dijo algo extraordinario: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate que él no dudó del poder de Jesús, solo se preguntaba sobre su voluntad. Y la respuesta de Jesús debería cambiar para siempre tu perspectiva sobre la sanidad divina. Quiero, sé limpio. Al momento, la lepra desapareció completamente de su cuerpo. ¿Entiendes lo que esto significa para tu situación? Significa que Dios no solo puede sanarte, sino que Él quiere sanarte. La voluntad de Dios para tu vida no es la enfermedad, es la sanidad. No es el sufrimiento, es la restauración completa. Pero déjame contarte algo aún más extraordinario. En Juan 5, había un hombre que llevaba 38 años paralítico. 38 años. Imagínate, había perdido casi 4 décadas de su vida sin poder caminar, sin poder trabajar, dependiendo completamente de otros. Cuando Jesús lo vio, le hizo una pregunta que parece obvia, pero que es profundamente espiritual. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué Jesús le haría esta pregunta a alguien que obviamente quería ser sanado? Porque hay personas que se han acostumbrado tanto a su enfermedad que han construido su identidad alrededor de su condición médica, que inconscientemente tienen miedo de ser sanadas. Tienen miedo de los cambios que la sanidad traería a sus vidas. Pero cuando el hombre confirmó que, si quería ser sano, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y inmediatamente, después de 38 años de parálisis, el hombre fue completamente sanado. ¿Sabes qué es lo más poderoso de esta historia? Jesús no le preguntó cuánto tiempo llevaba enfermo. No le preguntó qué habían dicho los médicos. No le preguntó si tenía fe suficiente. Simplemente lo sanó porque ese es el corazón de Dios: sanar a los quebrantados de corazón y restaurar lo que el enemigo ha robado. Pero hay algo más que necesitas entender sobre el poder sanador de Dios. En Marcos 7, trajeron a Jesús un hombre sordo y tartamudo. Esta no era una condición que hubiera aparecido recientemente, probablemente había nacido así. Era una discapacidad permanente.
algo que los médicos de esa época consideraban completamente irreversible. Pero Jesús hizo algo muy particular. Con este hombre, lo apartó de la multitud, puso sus dedos en los oídos del hombre, escupió y tocó su lengua, luego mirando al cielo suspiró y le dijo, Efata. ¿Qué significa se abierto? ¿Y sabes qué pasó? Al momento se abrieron sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Una condición de nacimiento, algo que parecía permanente e irreversible. Fue sanado instantáneamente por el poder de Dios. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero que entiendas que no importa cuál sea tu diagnóstico, no importa cuánto tiempo lleves con esa enfermedad, no importa si los médicos dicen que es incurable. Para Dios, ningún caso es imposible. Pero aquí está la clave que muchos no entienden: Dios no solo tiene poder para sanar, sino que Él ya pagó el precio completo por tu sanidad en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, las 2:24 dice, por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate que no dice seréis sanados, sino fuisteis sanados el tiempo pasado. Tu sanidad ya fue comprada y pagada hace más de 2000 años. La pregunta no es si Dios puede sanarte o si Dios quiere sanarte. La pregunta es, ¿vas a recibir por fe lo que Él ya proveyó para ti? Pero espera, porque hay algo más que necesitas. Saber sobre cómo activar ese poder sanador en tu vida. ¿Sabías que hay una diferencia entre orar pidiendo sanidad y decretar sanidad con autoridad? La mayoría de las personas oran como mendigos espirituales, rogándole a... ¿Qué nos enseña esto? Que tu cuerpo responde a las palabras de fe que declares sobre él. Cuando tú le hablas a tus células con autoridad espiritual, cuando declaras vida y sanidad sobre tus órganos, cuando decretas restauración sobre tu sistema inmunológico, estás activando el mismo poder que resucitó esos huesos secos. Pero hay otra clave poderosa que encontramos en Santiago 5:14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Notas la frase la oración de fe? No dice la oración de esperanza, la oración de súplica. Dice la oración de fe. La fe es la diferencia entre pedir y recibir, entre esperar y poseer, entre rogar y decretar. Pero lo que pocos saben es que hay una oración específica que puede acelerar tu proceso de sanidad, una declaración profética que alinea tu espíritu con el poder sanador de Dios. Hermano, hermana, si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Pocas personas tienen la fe y la disciplina espiritual de recibir una palabra completa de sanidad en estos tiempos donde todo el mundo busca respuestas instantáneas. Esto me dice que Dios tiene algo extraordinario preparado para tu restauración, después de todo lo que hemos visto en la palabra de Dios. Quiero que entiendas algo muy claro: las malas noticias que recibiste del médico no son la palabra final de Dios para tu vida. Son simplemente un reporte médico basado en conocimiento humano, limitado. Pero Dios tiene un reporte diferente, y su reporte dice que por las llagas de Jesús tú fuiste sanado. En este momento, mientras escuchas estas palabras, el poder sanador del Espíritu Santo está fluyendo a través de estas palabras hacia tu cuerpo. Células enfermas están siendo renovadas, tejidos dañados están siendo restaurados. Sistemas que no funcionaban correctamente están siendo reparados por el poder sobrenatural de Dios. Cada historia que compartimos hoy: el leproso, la mujer con flujo de sangre, el paralítico de 38 años, el siervo del centurión, todas tienen algo en común: personas que se negaron a aceptar la enfermedad como su destino final y buscaron el poder sanador de Jesucristo. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Si sientes que el Espíritu Santo te tocó a través de este mensaje, si sientes que tu fe se fortaleció, si sientes que hay esperanza sobrenatural para tu condición médica, quiero que comentes: yo recibo mi sanidad ahora. Esto no es solo un comentario, es tu declaración profética de fe. Es tu manera de decirle al mundo espiritual que tú no aceptas la enfermedad, que tú recibes la sanidad que Jesús ya pagó en la cruz. Que tú crees que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está trabajando en tu cuerpo ahora mismo. Dios, que tal vez, si Él quiere, lo sane, pero los que experimentan milagros aprenden a orar como hijos del Rey, declarando lo que ya está legalmente suyo. Mira lo que pasó con el centurión romano en Mateo 8. Su siervo estaba paralítico y atormentado, pero cuando vino a Jesús no le rogó, no le suplicó con lágrimas. Simplemente le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Ves la diferencia? El centurión entendía algo sobre autoridad espiritual. Él sabía que Jesús no necesitaba estar físicamente presente para sanar, que no necesitaba tocar al enfermo, que no necesitaba hacer una oración larga y complicada, simplemente necesitaba hablar con autoridad. Y Jesús quedó tan impresionado con esta fe que dijo: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y luego le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y en esa misma hora su siervo fue sanado. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que esto significa para tu situación?
significa que Dios está esperando que tú tomes autoridad sobre tu enfermedad, que declares sanidad sobre tu cuerpo, que hables con la misma autoridad que Él te ha dado como hijo suyo. Pero déjame contarte algo aún más poderoso. En Marcos 11:23, Jesús nos dio una de las claves más importantes para recibir milagros. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Ves esto? Jesús no dijo ora para que el monte se mueva. Él dijo dile al monte que se mueva. Hay una diferencia enorme entre orar acerca de tu problema y hablarle directamente a tu problema. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste directamente a tu enfermedad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al cáncer tú no tienes autoridad sobre mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que le declaraste a esa condición médica en el nombre de Jesús? Yo te ordeno que salgas de mi cuerpo, pero aquí está algo que pocos entienden, también tienes que hablarle a tu cuerpo con fe. Ezequiel 37 nos muestra algo extraordinario. Dios llevó al profeta a un valle lleno de huesos secos, una imagen perfecta de muerte y desesperanza, y le dijo, profetiza sobre estos huesos. ¿Profetizar sobre huesos muertos? Humanamente hablando, parecía ridículo, pero Ezequiel obedeció, y comenzó a declarar, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. ¿Y sabes qué pasó? Los huesos comenzaron a juntarse, aparecieron tendones, luego carne, luego piel y finalmente el espíritu de vida entró en ellos y se levantaron como un ejército grande en extremo. Cada vez que escribes esas palabras, estás plantando semillas de fe en el corazón de otras personas que están luchando contra enfermedades. Tu declaración puede ser exactamente lo que alguien más necesita para no rendirse, para seguir creyendo en el poder sanador de Dios. Si este mensaje fortaleció tu fe, compártelo, porque cada vez que compartes esta palabra de sanidad, estás siendo instrumento de Dios para llevar esperanza a alguien que acaba de recibir un diagnóstico devastador. Imagínate que tu simple clic puede ser la diferencia entre que alguien se rinda ante la enfermedad o que alguien luche con fe por su milagro. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque quienes no se suscriben muchas veces se alejan de la fe sin darse cuenta. Los algoritmos no les muestran más contenido que fortalezca su fe, y poco a poco van perdiendo esa conexión con el poder sobrenatural de Dios que tanto necesitan. Pero, quienes están suscritos forman parte de un ejército espiritual que está esparciendo sanidad y milagros por todo el mundo. Cada notificación que recibes es una oportunidad de alimentar tu fe, de fortalecer tu esperanza, de recibir la palabra exacta que necesitas para tu situación. Ahora quiero hacer algo muy especial contigo. Quiero que pongas tu mano sobre la parte de tu cuerpo que necesita sanidad y vamos a hacer juntos una declaración profética de sanidad. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Declaro que por las llagas de Jesús, yo fui sanado. Ordeno a toda enfermedad, a todo dolor, a toda condición anormal que salga de mi cuerpo ahora mismo. Hablo vida a mis células, restauración a mis tejidos, renovación a todos mis órganos. Decreto que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está sanando mi cuerpo completamente. Recibo mi milagro de sanidad ahora en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirte algo muy especial, no salgas de este video todavía. Quédate hasta el final en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo complete la obra que comenzó en tu cuerpo. Agradece a Dios por la sanidad que está ocurriendo, aunque todavía no la veas con tus ojos naturales, porque cuando mantienes tu conexión espiritual firme hasta el último segundo, estás enviando una señal al cielo de que tú valoras el poder sanador de Dios, de que no lo tomas a la ligera, de que realmente crees que Él puede y quiere sanarte completamente. Recuerda, el diagnóstico médico no es tu sentencia final. Dios tiene la última palabra sobre tu cuerpo, y su palabra es sanidad, restauración y vida abundante. Tu historia de enfermedad se va a convertir en tu testimonio de milagro. Tu tiempo de sufrimiento se va a transformar en tu temporada de sanidad sobrenatural. Y un día, muy pronto, vas a poder decir, gracias Dios por mostrarme tu poder sanador cuando más lo necesitaba. No salgas antes del final. Mantén tu conexión espiritual firme hasta el último segundo de este video. Dios tiene una sanidad especial para quienes honran su poder de principio a fin.